Es una tarde gris en la ciudad. El tipo de tarde que siempre parece dispuesta a llover pero nunca lo hace. Las nubes cuelgan pesadas, como si estuvieran a punto de caer sobre nosotros, atrapándonos en su manto gris. Las calles son solitarias. La gente se resguarda en cafés y tiendas. Pero aquí, en esta parte olvidada de la ciudad, el bullicio nunca llega. Solo el eco lejano de los coches y el sonido sordo de pasos solitarios sobre el asfalto quebrado. Todo parece estar suspendido, como si el tiempo fuera más lento aquí o tal vez más denso. Las sombras se alargan con el sol apagado y las luces de las farolas titilan intermitentemente, sin prisa, como si nunca quisieran iluminar completamente el camino. Mi oficina está en una de esas calles secundarias que ni siquiera los turistas conocen. Un lugar que no aparece en los mapas, casi como si se hubiera escapado del resto del mundo. El edificio que ocupa mi oficina es viejo, de ladrillos que alguna vez fueron rojos, pero que ahora parecen morirse bajo capas de mugre y humedad. El letrero, un trozo de metal oxidado, cuelga torcido sobre la puerta con mi nombre apenas legible. Aquí, las cosas no tienen señales, no hay pistas, no hay ayuda. Solo aquellos que necesitan algo raro, oscuro, vienen a buscarme. Las paredes están llenas de fotos amarillentas, recortes de periódicos antiguos y esas pequeñas notas escritas a mano que parece que alguien dejó sin querer, pero que contienen algo importante, algo inquietante. Mi escritorio está cubierto de papeles y tazas de café viejas. Ni siquiera me molesté en limpiarlas hoy. Ni la necesidad de un lugar ordenado me afecta en lo más mínimo. El aire en la oficina huele a polvo, tinta y algo más. Algo que no puedo identificar, pero que siempre está ahí. Algo pesado. Es como si la propia oficina estuviera respirando junto a mí, esperando, siempre esperando. Hace tiempo que el sol dejó de ser importante. Aquí dentro, todo lo que importa es lo que está enfrente de mí, lo que se me presenta. Y justo cuando pensaba que iba a pasar otra tarde, como cualquiera, la campanilla sobre la puerta suena. Es una campanita vieja, desafinada, pero aún así, su sonido resuena en la pequeña habitación, con una claridad inquietante. Me doy cuenta al instante de que alguien ha entrado, pero no me molesto en mirar inmediatamente. No hay prisa. La gente que entra en mi oficina sabe lo que quiere, y no suelen necesitar mucha introducción. Sin embargo, el perfume que llega primero me hace levantar la cabeza. No es cualquier perfume. Es denso, floral, una mezcla de algo caro, casi químico. Y mientras observo a la figura que se va acercando, me doy cuenta de que es demasiado. Es como si estuviera encarnando algo más allá de lo visible. La mujer es alta, lleva un vestido negro de corte elegante, ajustado, que debería hacerla lucir impresionante, pero lo que realmente llama mi atención son sus ojos rojos, no como si estuvieran maquillados, sino con una inflamación, como si hubiera llorado durante días sin descanso. No hay rastro de vida en ellos, solo una especie de vacío, un lugar donde algo se ha ido, pero todavía queda el eco, como si su alma hubiera sido arrancada y dejado atrás, perdida entre las sombras de la ciudad. Se acerca lentamente, como si estuviera temerosa de estar en el lugar equivocado. Sias me observa, duda, pero finalmente se decide a hablar. La luz tenue de la lámpara sobre mi escritorio resalta los bordes de su rostro, haciendo que su figura se mezcle con las sombras de la habitación, como si fuera parte de la misma atmósfera gris que rodea la ciudad. ¿Puedo ayudarte? La voz me llega quebrada, como si costara mucho pronunciar cada palabra. Se detiene a medio paso, nerviosa. Algo en su postura me dice que no es la primera vez que se siente así. No hay fuerza en su cuerpo, solo una resignación que se asoma por cada rincón de su ser. Finalmente, parece decidirse a hablar. Mi nombre es Eve Monroe. Mi esposo, él murió hace 3 meses. Se detiene un momento, como si las palabras le pesaran, como si estuviera midiendo cada sílaba, temerosa de lo que podría revelar. Era militar, en Afganistán, y su voz se quiebra en la última palabra, como si esa es la parte que realmente duele, como si ese nombre, ese recuerdo, fuera un peso que no puede soltar. La miro en silencio. He escuchado esto antes. El dolor de la pérdida, la sombra de la guerra,
Todo eso se convierte en una historia común. Pero algo en su mirada no es común. No es solo dolor, es desesperación y algo más. Es como si hubiera algo más en sus palabras, algo que no encaja. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Mi voz es tranquila, casi aburrida, pero en el fondo siento una vibración, algo que no puedo ignorar. El aire se ha vuelto más denso de lo habitual. La casa que compartíamos. Hace una pausa y puedo ver que esta vez las palabras le salen con más dificultad. No es normal. Algo en ella, algo extraño. Y en ese momento, algo dentro de mí se tensa. He escuchado muchas historias raras, pero rara vez algo suena tan definitivo, extraño. La miro, observando cómo sus manos tiemblan mientras las mueve, como si no pudiera decidir qué hacer con ellas. ¿Extraño cómo? La interrumpo, mi tono se vuelve más serio. No hay un solo caso que haya investigado que no me haya hecho dudar de la naturaleza humana, pero lo que ella describe, eso no tiene un lugar claro en mi mente. La mayoría de las veces, las personas no entienden lo que ven, y su miedo las transforma en algo más grande que la realidad misma. Pero en su voz, en su desesperación, hay algo que no puedo descifrar. Ella saca una fotografía, el rostro de un niño, Jason, su hijo, según me dice, un niño de unos 14 años, pero con unos ojos que parecen cargar más peso del que debería cargar alguien tan joven. Miro la foto con más atención. Un niño, sí, pero hay algo más, algo extraño en la forma en que se ve el fondo de la imagen. Hay una sombra detrás de él, algo que no debería estar allí. Me siento inquieto. La imagen me perturba más de lo que debería. ¿Estás segura de que esto no es obra de tu hijo? Pregunto, sabiendo que mi voz suena más fría de lo que quiero. Me cuesta aceptar que algo tan simple pueda esconder algo tan complejo. El niño podría estar buscando atención, o tal vez hay algo más que está manipulando su realidad. Ella niega con la cabeza, sin dudar. No fue él. He revisado todo. Y luego, con manos temblorosas, coloca más fotos sobre la mesa, imágenes de las paredes de la casa. Son palabras escritas con spray negro. Fuera. Déjalos ir. Vete. Un escalofrío recorre mi espalda. Las palabras no me parecen aleatorias. No son las típicas pintadas de un adolescente molesto o alguien buscando llamar la atención. Estas son palabras de advertencia, de algo que busca que te vayas, de algo que no quiere que permanezcas. Me siento más erguido en mi silla y mis dedos se entrelazan sobre la mesa, observando las fotos. ¿Qué está pasando en esa casa? Esto no es algo que se pueda resolver simplemente con un poco de lógica. Las piezas del rompecabezas empiezan a formar algo mucho más grande, y no me gusta cómo se siente. Y entonces, sin previo aviso, ella coloca una foto más, la última, la que no esperaba ver. En la pared de su habitación, las palabras escritas de nuevo. Dios está muerto. Mi respiración se corta. No es un simple grafiti, es una declaración. Es algo más, algo que no puedo ignorar. Miro a Clive, que está sentado en su escritorio con la mirada perdida en su teléfono, pero sé que está prestando atención. Él también está sintiendo lo mismo. La atmósfera en la oficina se ha vuelto densa, como si todo estuviera por volverse aún más extraño. ¿Te atreves a decirme que esto no es algo fuera de lo común? Susurro, más para mí mismo que para ella. Cada palabra que sale de su boca, cada imagen que coloca sobre mi mesa, está abriendo algo en mí, algo que ya no puedo cerrar. Esta casa no es como las demás. La mujer se estremece y sus ojos se llenan de una mezcla de miedo y desesperación. Se aclara la garganta y, con una voz más baja, casi inaudible, añade, no sé qué está pasando, pero ya no puedo vivir ahí. Y si no haces algo, si no me ayudas. El aire en la habitación parece volverse más denso y la sensación de desconfianza crece con cada palabra que pronuncia. Algo está pasando en esa casa y sé que no será fácil, pero algo dentro de mí
Una intuición que rara vez se equivoca me dice que esto no es solo otro caso ordinario, es algo más, algo que podría cambiar todo lo que creo saber sobre el mundo. Está bien. Le respondo finalmente, tomando las fotos con calma. Vamos a investigar, pero tienes que entender que lo que pueda pasar no siempre tiene una explicación clara. Ella asiente, pero sé que, al igual que yo, ya no está segura de nada, y aunque lo niegue, también sabe que esta historia, este caso, no tiene vuelta atrás. La lluvia caía más fuerte cuando llegamos a la casa. La tormenta había comenzado como un murmullo lejano, pero ahora se sentía como si el mundo entero estuviera colapsando sobre nosotros. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza, como si quisieran desgarrarlo, mientras el viento parecía susurrar promesas de secretos olvidados, esperando ser desvelados. La casa, siempre con su fachada desmoronada, se erguía ante nosotros con una presencia que se sentía ajena al mundo que la rodeaba, como si hubiera sido arrancada de un lugar que no pertenecía al mismo tiempo que nosotros. Algo no encajaba. Algo aquí no estaba hecho para ser entendido. A medida que cruzábamos el umbral, el aire se volvió más denso, pesado, como si la casa misma estuviera respirando. El olor era diferente al que había percibido antes. Ya no olía a humedad o a polvo. El aire era espeso, casi aceitoso. En la penumbra de la sala, la luz parpadeaba, lanzando sombras que parecían moverse por su cuenta, como si todo estuviera vivo, mirando, esperando, observando. Todo se sentía distorsionado, como si estuviéramos atrapados en una versión de la realidad que no era la nuestra. Un desajuste de espacio, de tiempo, algo que debería estar allí, pero no lo estaba. Algo que se había filtrado desde otro lugar. Mi mente, ya distorsionada por los días que había pasado investigando este maldito lugar, comenzaba a tambalear. Las paredes que se inclinaban hacia mí, las sombras que se deslizaban por los rincones, el aire pegajoso que me envolvía como una manta húmeda. Clive, detrás de mí, se detuvo, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y ansiedad. Podía ver en sus ojos que él también lo sentía. Ese mismo desajuste, esa grieta en la realidad. Quiso hablar, pero no dijo nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que algo estaba a punto de desmoronarse, algo más allá de lo que podíamos controlar. Subimos las escaleras. Cada peldaño crujía como si fuera un grito ahogado. Cuando llegamos al segundo piso, el aire se hizo más espeso, más denso. Un olor acre, metálico, me golpeó de frente, como si algo hubiera sido derramado allí hace siglos. Algo que había dejado su marca en la casa, una marca que no se borraría jamás. Las sombras parecían retorcerse alrededor de las puertas abiertas, como si tuvieran vida propia. Clive murmuró algo, pero no lo escuché. El ruido de mi respiración llenaba mis oídos, y cada paso que daba me arrastraba más y más hacia algo que no comprendía. Al llegar frente a la puerta de la habitación principal, me detuve. Algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver un destello débil de luz. Algo me impulsó a entrar, y cuando lo hice, me encontré con una visión que me hizo tambalear. La pared frente a mí estaba cubierta con lo mismo que había visto en las fotos. Dios está muerto. Las palabras estaban allí, tan reales, tan gruesas, como si se hubieran desbordado del mismo aire que respirábamos. Pero no era solo eso. Era algo más. Las letras estaban distorsionadas, como si se movieran ante mis ojos, como si estuvieran vivas. No era solo pintura en la pared, era algo más profundo. Algo se estaba filtrando a través de estas palabras. Algo que nunca debería haber estado aquí. No era un mensaje. Era una invocación, un recordatorio de algo que había estado esperando, atrapado en este lugar, durante mucho tiempo. Cuando miré alrededor, vi que la habitación había sido despojada de cualquier indicio de vida. La cama, arrancada de su lugar, estaba en el suelo, cubierta por una manta arrugada. Un reloj de pared, en el extremo opuesto, estaba parado. Las manecillas marcaban las 3:07. No lo entendí de inmediato, pero algo me hizo detenerme. Este mismo reloj, en el mismo tiempo, estaba en la casa de Diana. Algo, en algún momento,
había quedado atado a esta hora, como si ese fuera el instante en que todo comenzó a desmoronarse. Me acerqué lentamente al reloj, observando el lugar donde había caído. La sangre se heló en mis venas. Allí, en el suelo, había algo que no debía estar. Un símbolo, extraño, casi alienígena. No era algo que pudiera reconocer, pero lo sentí. Estaba vinculado a algo más grande, más antiguo, algo que no solo vivía en las paredes, sino que había sido alimentado por este lugar. Mi mente comenzó a fragmentarse, a desbordarse con imágenes rápidas y desordenadas. Un círculo de fuego, una mano desaparecida, una luna llena, todo estaba conectado. Todo seguía una lógica que ya no podía comprender. Las piezas se juntaban, pero la verdad, al parecer, no podía sostenerse. Me giré, y en ese momento vi algo que me congeló. En el rincón de la habitación, en la oscuridad, una figura se erguía, inerte. Sus ojos me miraban, vacíos, como si no perteneciera a este mundo. La figura era alta, demasiado delgada, con los brazos extendidos hacia los lados, como si esperara ser abrazada por algo. En su rostro había una mueca extraña, un gesto que nunca podría describir con palabras, como si estuviera suspendida entre dos realidades, entre lo que era y lo que había dejado de ser. Todo lo que podía sentir era miedo, el miedo más primitivo, ese que te consume y te arrastra a un lugar donde la razón ya no existe. La figura desapareció cuando parpadeé, pero no estaba sola. Algo más, algo en la penumbra, comenzó a moverse. Era como si la misma habitación hubiera comenzado a respirar, a pulso. Los muros se retorcían, las sombras se estiraban, y el aire se volvía espeso. Clive me miraba, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de saltar de su rostro. Sabía que estaba viendo lo mismo que yo, sabía que no podía explicarlo, pero en sus ojos vi algo más. Vi el mismo terror que yo sentía, una certeza creciente de que estábamos atrapados en algo que no podíamos entender. Algo se nos había escapado, y la verdad que buscábamos ya no estaba aquí. Era mucho más grande que todo lo que habíamos conocido. Un crujido fuerte resonó a lo lejos, y de repente, el aire se hizo frío. El frío se filtró desde el suelo, desde las grietas en las paredes, y mi cuerpo se tensó. Miré hacia el suelo, y fue entonces cuando lo vi. El mismo símbolo, pero esta vez más grande, más claro, como si se estuviera expandiendo. El círculo, las líneas entrelazadas, el centro vacío, era un punto de atracción. Todo convergía hacia él. Todo lo que habíamos visto, todo lo que habíamos tocado, todo lo que habíamos oído. La realidad se desmoronaba, como si el tejido mismo del universo estuviera siendo desgarrado, hilito por hilito. Y entonces lo entendí. No estábamos simplemente en una casa maldita, estábamos dentro de algo mucho más grande. Esto no era solo una casa en la que las sombras se movían. Estábamos atrapados en un fragmento de la realidad, uno que no tenía cabida en el mundo real. Las reglas que conocíamos, el espacio y el tiempo que creíamos entender, se desvanecían aquí, como si la casa misma fuera una puerta a algo más grande, algo más allá de todo lo que creíamos posible, algo que no podíamos ver, pero que estaba justo detrás de todo lo visible, esperando ser desatado. Y nosotros, simples mortales, estábamos demasiado cerca de ese abismo. El frío aumentó. El aire se cortó en pedazos, y sentí que mi mente comenzaba a romperse, como si no pudiera soportar más la presión de lo que estábamos a punto de descubrir. La luz en la habitación se distorsionó. Las paredes parecían moverse, y los relojes comenzaron a sonar, todos al mismo tiempo, en un clamor frenético que golpeaba mis oídos. Pero había algo más profundo. La puerta de la habitación se cerró con un golpe. La casa, la misma casa que había estado en silencio todo el tiempo, ahora rugía, como si el mal que había estado esperando en las sombras, finalmente hubiera sido despertado, como si todo, incluso el tiempo, se hubiera detenido para que pudiéramos ver lo que había estado oculto en la oscuridad. Estábamos destinados a ser testigos de esto, como si hubiéramos sido empujados aquí desde el principio. La inevitabilidad del destino nos alcanzaba. Mi mente se nubló, no podía pensar, no podía moverme. Estaba atrapado en un lugar donde la realidad ya no existía.
El aire se había vuelto denso, como si la casa misma lo hubiera absorbido. Cada rincón, cada grieta, parecía estar viviendo, respirando. El sonido de la tormenta ya no llegaba, como si el mundo exterior hubiese quedado a miles de kilómetros. Las sombras se arrastraban por las paredes, se estiraban, se retorcían, y yo solo podía ver cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. El terror ya no era lo que sentía, sino una aceptación fría, como si el destino se hubiera sellado y ya no hubiera vuelta atrás. Clive, a mi lado, se mantenía quieto, con los ojos desorbitados, mirando sin ver. Estaba perdido en su mente, atrapado en el abismo que nosotros mismos habíamos abierto. El terror había marcado su rostro, pero ya no era solo miedo, era la comprensión de lo que habíamos tocado, algo mucho más allá de lo humano. En sus ojos vi lo mismo que yo sentía, la certeza de que ya no había forma de escapar de lo que nos había arrastrado hasta aquí. Ni siquiera las palabras podían calmarlo. No había consuelo, ni un solo resquicio de normalidad que pudiera ofrecernos. Mientras caminábamos por el pasillo, la sensación de que algo nos vigilaba aumentaba. Las paredes ya no parecían sólidas, se movían, respiraban, retorcían el espacio a su alrededor. La habitación frente a mí, la que había visto primero, ya no era solo una sala, era una manifestación de algo mucho más grande. Una herida abierta en la realidad misma. Los relojes que habían quedado congelados, la figura borrosa que había desaparecido antes, todo lo que habíamos visto parecía confirmarse como un fragmento de una realidad alterna, como si estuviéramos atrapados entre dos mundos. La grieta en la pared que había visto antes me llamaba, me atraía. No era solo una rendija, era un portal, una abertura hacia lo que no debía ser. Sabía que algo se estaba filtrando a través de ella, algo que jamás debimos haber tocado. La casa, el mal que había en ella, no era algo que pudiéramos simplemente cerrar o destruir. Era un eco, algo que nunca se iría, que nunca dejaría de latir. Incluso si destruíamos cada piedra, cada sombra, el símbolo en el suelo, la mano perdida, todo lo que habíamos aprendido ya no podía deshacerse. La verdad, esa verdad que habíamos tocado, se había filtrado en nuestros huesos, en nuestra mente. Sabía que todo lo que conocía había sido solo una pequeña capa sobre algo mucho más vasto. Un horror cósmico. El terror que había sido revelado no era el terror que conocíamos, sino una comprensión más profunda, más terrible. La existencia misma era un juego de fuerzas que no podíamos comprender, algo que nos había estado observando, esperando durante siglos. Cuando Clive dio un paso atrás, la oscuridad lo envolvió y desapareció en la misma penumbra que nos había rodeado. No supe si él había escapado o si simplemente se había disuelto en ella. Ya no había forma de saberlo. La casa, con todo lo que contenía, se había cerrado sobre él, sobre mí, sobre todos nosotros. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, algo que no podría comprender jamás. Al final, solo quedaba el silencio. Ese silencio denso y absoluto, tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La casa seguía respirando. Las sombras seguían moviéndose y yo ya no sabía si estaba en el mismo mundo o si la realidad misma se había roto para siempre. La comprensión de lo que había ocurrido seguía creciendo, transformándome. Estaba aquí, con el conocimiento de que lo peor aún estaba por venir, que la casa no había terminado con nosotros, sino que nos había marcado para siempre. El horror no era algo que se pudiera destruir, era algo que habíamos tocado y que ahora formaba parte de nosotros. La tormenta se había ido, pero el eco de lo que había ocurrido en esa casa persistía. Y mientras la oscuridad me rodeaba, supe que todo lo que había sucedido era solo el comienzo de algo mucho más grande, más allá de cualquier comprensión humana. Algo que no podría detenerse, que seguiría aguardando, esperando que otro más cruzara la puerta.